En este vídeo vamos a hablaros de la automatización dentro de Luna. Para los que no estéis muy familiarizados con este concepto, deciros que la automatización, como dice su nombre, es conseguir que ciertos cambios de valores, que ciertos movimientos de faders, de plugins, etcétera, se hagan de forma automática dentro del programa sin que nosotros tengamos que estar pendiente de ellos una vez que los hayamos programado nosotros. Aunque pueda parecer que la automatización es algo propio del entorno digital, de los DAOs, etcétera, etcétera, deciros que para nada es así, que ya desde los años 70 hay consolas que utilizaban métodos de automatización. Dentro de Luna, ¿dónde encontramos la automatización? Pues debajo del nombre de cada pista, donde pone auto, tenemos los distintos tipos de automatización disponible. Si por contra estamos en la ventana del mixer, encima de la sección del fader y el potenciómetro de panorama, tenemos las mismas opciones. Dentro de nuestra vista del timeline, si tenemos una pista o varias pistas seleccionadas y pulsamos la tecla del guión, podemos cambiar la vista entre los clips o la vista que nos muestra la automatización del volumen de las pistas. También podemos cambiar la vista de la automatización pulsando en View, donde dice Clips, y aquí nos saldrán todos los parámetros que hay que sean automatizables dentro de esa pista. Cuando escogemos un parámetro que es automatizable, por ejemplo, volumen, podemos dibujar una línea de automatización pulsando Control, veis que el icono se cambia a un lápiz y dibujando la automatización que queramos para esa pista o ese grupo de pistas. Si yo ahora reproduzco esta pista, vais a ver cómo el volumen del fader irá subiendo o bajando siguiendo la línea de automatización que acabo de hacer. Si queremos borrar la automatización, basta con seleccionar el tramo que tenemos automatizado o el tramo que queramos borrar y pulsar la tecla de borrar en nuestro teclado. Otra forma de automatizar, en este caso vamos a hacerlo con el paneo, es ponernos en el timeline en el punto donde queramos empezar a automatizar, hacer doble clic para crear un punto y de este modo podemos ir creando puntos y hacer que se vaya moviendo nuestra automatización. Si hacemos play, en este caso lo que se moverá es el potenciómetro del paneo. Este tipo de automatizaciones también es aplicable a los plugins. Si escogemos, por ejemplo, una pista que tenga uno o varios plugins, como en este caso, pues un ecualizador, y pinchamos en la pestaña View, vemos que nos muestra muchas más opciones, entre ellas todos los parámetros que sean automatizables dentro del plugin. Vamos a escoger, por ejemplo, la frecuencia sobre la que actúa una de las bandas de ecualización y podemos hacer puntos para que esta banda de ecualización, cuando pulsemos play, se vaya moviendo y vaya variando en función de lo que necesitemos durante la canción. Dentro de Luna tenemos varios tipos de automatización que podemos utilizar en función de lo que necesitemos en cada momento. Vamos a ver cuáles son. El primero de todos es Off. Esto lo que hace es poner la automatización de la pista o del grupo de pistas en bypass. Diréis, ¿para qué vale esto? Pues por ejemplo, imaginad que tenéis una pista con mutes automatizados y vosotros queréis centrar vuestra atención en algo que está sonando sin ponerlo en solo. Podéis poner la automatización en off para que así no os despiste que esa pista esté entrando y saliendo o revisar algo de esa pista sin que se esté muteando constantemente porque tenga una automatización escrita. El siguiente tipo de automatización es read. Esto lo que hace es leer la automatización sin que se guarde ningún cambio, simplemente va a leer lo que haya escrito. El siguiente sería touch. Touch lo que hace es ir leyendo la automatización existente y en el momento en el que nosotros variamos un parámetro que sea automatizable, Luna empezará a escribir automatización. Cuando soltemos ese parámetro, lo que hará es recuperar el valor que estaba ya escrito antes de que empezásemos a automatizar. Vamos a ver cómo funciona. Ponemos estas pistas en touch, ponemos que nos enseñe, por ejemplo, el volumen, le damos a play y vais a ver cómo en el momento que pulso el fader empieza a escribir los movimientos que yo hago y cuando suelto
recupera el nivel y deja de escribir. Si vuelvo a pulsar, vuelve a escribir automatizaciones. Por su parte, el modo Latch tiene un funcionamiento parecido al de Touch, solo que en el momento que empezamos a automatizar algo, ya no recupera la automatización anterior. Se queda escribiendo automatización hasta que nosotros paramos el playback. Vamos a ver cómo funciona. Pulsamos play, está leyendo la automatización y en el momento en que nosotros empezamos a escribir, aunque soltemos el fader, se queda escribiendo y todos los movimientos que hagamos sigue escribiéndolos. Cuando pausamos el playback, recupera la automatización que ya había escrita en ese punto. En último lugar, tenemos el modo trim, que funciona tanto con el modo Latch como con el modo Touch. Veis que aquí nos lo indica. ¿Qué es lo que hace el modo trim? Imaginaos que tenemos una automatización que nos gusta y lo que queremos hacer es como una subida o bajada general del nivel, pero manteniendo la automatización existente para conservar pues, cierta dinámica que hayamos creado, cierto movimiento que tenga la canción que nos guste. Con el modo trim podemos conseguir esa subida o bajada de nivel general manteniendo la automatización. Distinguiréis las pistas que tienen automatización en el modo trim escrita porque el fader se pone en dorado. Como decía, el modo trim funciona tanto con el modo touch como con el modo latch. Es decir, nosotros podemos escoger si queremos que en el momento que soltemos la automatización que estamos escribiendo recupere el valor original que tenía o que se mantenga en escritura hasta que paremos el playback. Una buena práctica muy recomendable es que una vez que acabéis de automatizar lo que sea, pongáis vuestras pistas en el modo read, porque si no, puede ocurriros que toquéis algo sin querer o sin daros cuenta y se empiece a escribir una automatización que no queráis y después sea muy complicado volver atrás y recuperar el estado anterior que teníais. Decir que, como ya sabéis, desde hace varias actualizaciones, Luna soporta varias controladoras. En este caso la demo la he hecho con teclado y ratón porque es lo que todos tenemos accesible, pero todos estos movimientos de automatización que acabo de escribir podríamos haberlos hecho con nuestra controladora. Gracias por seguirnos y para más información podéis visitar la web de Mass Acoustics o seguir sus redes sociales. ¡Hasta pronto!